este momento y vamos de alguna manera a iniciar con esta plática, con esta presentación para presentarles un poquito sobre cómo vamos en Riviera Maya, hacia dónde vamos en Riviera Maya, qué es lo que estamos viviendo. Yo me presento para los que no me conocen, soy Arturo Garcidueñas, socio regional en la parte sureste para Grupo 4S y tengo el honor de que me acompañe para esta plática Ignacio Torres, nuestro director general en 4S. Bienvenido, Nacho, te agradezco mucho por el tiempo y por el espacio para platicar con la gente de Riviera Maya. Arturo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gusto saludar a todos nuestros amigos de Riviera Maya. Como siempre, un placer ir a visitar aquella zona. Últimamente no se ha podido por el tema de la pandemia, pero bueno, encantados de poder platicar hoy de una de las zonas más importantes para México, una de las zonas más importantes para Latinoamérica, una de las zonas más importantes para la economía mexicana, siendo un epicentro turístico súper relevante, con tendencia, digamos, con enfoque a nivel mundial. Entonces, bueno, siempre hablar del tema inmobiliario en esta zona después de esta pandemia es un tema bastante interesante, ¿no? Bienvenidos a todos, saludos a todos nuestros amigos a todos nuestros amigos y familia 4S. Muchas gracias, Nacho. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a iniciar. Primero que nada, les comento que esta presentación que vamos a estar revisando en conjunto ya está en nuestra página web de 4S Real Estate. Va a estar en todas las redes sociales. Igual la presentación y toda esta plática que vamos a tener con ustedes al final la vamos a subir a nuestras redes sociales y a nuestras plataformas. Pues vamos iniciando, Nacho, si te parece. Vamos, dale. Con esta plática. Vamos primero a presentar un poquito de algunos datos a nivel más general de cómo se está moviendo el mundo, qué es lo que estamos esperando que pase en este corto o mediano plazo que estamos viviendo, en donde queremos presentarles esta gráfica bien interesante para presentarles los datos específicamente de cómo han variado los empleos y cuál ha sido la pérdida de empleos en Estados Unidos en las diferentes crisis o las diferentes recesiones que hemos vivido. Se presenta aquí el dato bien interesante de la recesión que vivimos en 2008-2009, que prácticamente a todos nos tocó vivir, en donde aproximadamente se perdieron casi 8.5 millones de empleos en Estados Unidos. Nos medimos a través del factor Estados Unidos porque para nosotros es un factor en México muy relevante y es algo con lo que medimos muy bien la tendencia, obviamente a menor escala de lo que nos está pasando a nivel nacional, ¿no? Y finalmente, platicaros un poquito que en este momento, en la parte de la pandemia, en esta crisis del COVID-19, Estados Unidos solamente en el mes de marzo y abril perdió más de 21 millones de empleos. Para que dimensionemos el tamaño de esta crisis, de esta pandemia, que prácticamente está triplicando los números de desempleo de lo que se vivió en 2008-2009 y de que realmente está resonando y está sonando muy fuerte a nivel de una de las potencias económicas más importantes a nivel mundial, como lo es Estados Unidos. También podemos presentarles algunos datos de cómo se venía comportando la parte de los países a nivel de Latinoamérica, los principales países, en donde veníamos teniendo un crecimiento sostenido súper interesante, 2017, 2018, 2019, incluso en muchos países, en donde la media estaba prácticamente llegando a un 2% de crecimiento en los países más importantes, con algunas excepciones, obviamente, y como nosotros vimos y vivimos el año pasado en México, en donde prácticamente no tuvimos crecimiento, tuvimos un crecimiento de 0% prácticamente, hablando en números cerrados, y de alguna manera ver cómo se venía comportando el mercado latinoamericano y los países a nivel Latinoamérica económicamente hablando. Finalmente... ¿Qué es lo preocupante, no, Arturo? O sea, lo preocupante es que si analizamos, digamos que el promedio de Latinoamérica, quitando los 5 países, los países que están, digamos, del lado derecho, pues casi todos ellos crecieron más en el 2019 que en otros años. Todos los demás países muestran 2019 una baja en comparación con los 2 años anteriores, pero todos, en términos generales, están mostrando crecimiento en Latinoamérica. O sea, Latinoamérica el año pasado creció. Latinoamérica el año pasado se vio dinámica económicamente hablando y solo hay 4 países en toda Latinoamérica que no crecieron este año. Nada más para que sea una idea, Nicaragua digamos, con problemas sociales fuertes, importantes, decreció. Argentina ya sabemos la historia. Haití también sabemos la historia. Y después viene México.
Eso es lo preocupante de esta parte, ¿no? O sea, situarnos en dónde estamos para saber hacia dónde queremos ir. Y aquí no es por ser negativos, pero la realidad de las cosas es que la pandemia como país no nos agarró en el mejor momento, no nos agarró bien parados. Sin embargo, creemos que México tiene potencial y que México debe de salir adelante y es el sector, hay sectores como el sector turístico, que si bien ahorita están sufriendo fuertemente por la pandemia, por la misma característica que tiene la pandemia, creemos sin duda que debe de ser uno de los motores de crecimiento importantes a nivel nacional, más que el petróleo, más que cualquier otra cosa que el gobierno esté empeñado en hacerlo ver, ¿no? Entonces, bueno, no estamos bien, pero tenemos que ver hacia el futuro y tenemos que saber en dónde estamos para saber a dónde queremos aspirar, ¿no? Exactamente, perfecto. Y como comentábamos, finalmente pasar a este análisis un poquito más global para entender qué está pasando en el mundo y qué estamos esperando que pase. De alguna manera, a nivel mundial, esperamos que en el 2020 haya un decrecimiento del prácticamente el 3% de las economías a nivel global. Para la parte de Latinoamérica y el Caribe no es la excepción, obviamente, en donde estamos esperando que haya un decrecimiento de arriba del 5%. Y ponemos aquí la referencia a algunos países importantes, algunos países referentes a nivel económico, a nivel de potencias internacionales, y obviamente vemos aquí que México pues sí tiene una proyección bastante negativa entre los países más representativos, casi llegándole al 10%, y que incluso muchas casas de análisis, muchos bancos, muchas estrategias a nivel financiero, pues de alguna manera ya conciben que va a haber un doble dígito de crecimiento a nivel económico para cerrar este año 2020 en México, lo cual, pues como bien comenta Nacho, pues sí presenta un panorama complejo, un panorama negativo, que suma un poquito a lo que ya nos venía pasando en 2019, que muchos de alguna manera vimos que se salió a mano, pero a final del día pues hubo un decrecimiento muy importante contra lo que se venía midiendo en los últimos años, 2017, 2016, 2018. Entonces sí realmente vemos un panorama complicado, un panorama muy retador, con muchos aristas, y que debemos de alguna manera tener esa información para tomar las mejores decisiones. Ok, me encanta esta gráfica de las presentaciones que hemos llevado a cabo, en donde generamos ese panorama de lo que pasó en 2009 contra lo que está pasando en 2020. Al final del día, nosotros entendimos que la industria, tanto financiera como la industria inmobiliaria en la crisis del 2019, pues fueron gran parte del problema, si no es que realmente el problema que generó esta crisis que vivimos en 2008, en 2009. Pero nosotros en 4S entendemos que en este 2020 pues es solo una crisis. De alguna forma es una crisis que no controlamos, es una pandemia de salud que no está en nuestras manos, y que de alguna manera vemos que la industria inmobiliaria debe de ser esa herramienta y esa solución para salir mucho más rápido de esta crisis. Sin duda creemos que somos ese vehículo para tener de alguna manera ese apuntalamiento para salir mucho más rápido de este bache que estamos viviendo. Hay dos cosas importantes porque hay mucha gente que nos ha preguntado cómo sustentamos esta parte, ¿no? Hay dos formas de verlo, y una es que si sobran estudios y sobran análisis de diferentes empresas que complementan la inteligencia de 4S y otras empresas a gran escala a nivel mundial, en donde tienen una visión de lo que va a pasar con el ingreso mensual familiar de diferentes países y diferentes zonas. Y ese ingreso familiar o el gasto de las personas o la situación económica de las personas tiene una relación con los diferentes productos y servicios que consumes. Si vemos la correlación de lo que más o menos se mantiene estable en cuestión de consumo, tiene mucha correlación, sobre todo en uno de los sectores, que es la parte de vivienda, con el mantenimiento del presupuesto y del gasto en las personas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que haya pandemia, la gente va a seguir consumiendo vivienda, tomando en cuenta que la vivienda está tomando una revalorización sumamente importante. Habrá otros segmentos, como la parte de retail, que durante la pandemia van a sufrir fuertemente, pero tendrán un efecto rebote en donde todas las grandes empresas coinciden con esa parte. También creo que a la hora que el tema real estate, el tema inmobiliario es a largo plazo, permite tener una visión diferente y recordemos que el tema inmobiliario tiene una interconectividad brutal con diferentes sectores. Y a diferencia de otros segmentos, pues puedes pensar en el largo plazo. Por ejemplo, la construcción de un hotel.
Si tú eres una empresa que vendiste un contrato y estás construyendo un hotel, pues la pandemia no te afecta tanto porque el hotel lo vas a entregar en 2 o 3 años, en donde ya las cosas se normalizarán. Sigues teniendo flujo para dar empleo, reactivas la construcción y a su vez esa gente permea toda la economía. Digamos, es una industria que permea muy rápidamente dentro de la economía. Entonces, bajo esos diferentes factores, confiamos plenamente en que el tema inmobiliario será uno de los caminos o una de las industrias, definitivamente no la única, que reacelerará o que le dará empuje a la economía. Y obviamente, como tú dices, nos pone una situación completamente diferente a la situación que teníamos 11 años, en donde siempre lo he dicho, en las reuniones sociales teníamos que agachar la cara porque todo el mundo nos echaba la culpa de que estábamos en crisis por nuestra culpa. Y sí, sí tenían razón. Ahora creo que no, ahora creo que podemos levantar la cara y decir, ahora seremos de los giros que saque esta cosa adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en el camino correcto. Exactamente, Nacho. Y bueno, ahora sí pasemos un poquito ya a datos mucho más específicos del sector inmobiliario, algunos valores importantes, datos relevantes que quisiéramos presentarles, ya con mucho más enfocado a esta plática de entender cómo estamos y cómo vamos, hacia dónde vamos en la parte de Riviera Maya. Primeramente, presentarles algunos indicadores económicos importantes, esta comparativa de cómo se está comportando el estado de Quintana Roo versus la parte nacional en cuanto a la parte económica, a los niveles económicos, en donde obviamente ya a partir de 2019 tuvimos una contracción importante y obviamente en la medición que tenemos al 2020, el primer trimestre del 2020, pues también sufrimos una disminución importante a nivel de estado, a nivel económico, ¿no? En la gráfica de abajo presentamos un poquito el análisis más enfocado a los 3 sectores más importantes a nivel económico en el país, en donde, entendiendo que el sector terciario, el sector servicios para el estado de Quintana Roo es una de los ejes rectores más importantes, pues sí hemos tenido un impacto bastante importante a niveles económicos versus lo que está pasando a nivel nacional. La ventaja que tienes es que el histórico desde 2010 a la fecha, quitando el 2010 y quitando el primer trimestre de 2020, con todo el tema de la pandemia que hizo que te contrayeras de una forma rápida en el estado, la verdad es que Quintana Roo se había mostrado muy por encima de los promedios nacionales. De hecho, con niveles de crecimiento bien interesantes. Muchos de ellos promediando o prácticamente acercándose al 5% de crecimiento anual, que eso se supone es la meta que debería de tener México como país en cuestión de crecimiento. Entonces, creemos que Quintana Roo, entendiendo la naturaleza de la pandemia, con el ADN que tiene la zona, será una zona que despegará muy rápidamente cuando las cosas puedan volver a su normalidad, ¿no? Entonces, Quintana Roo tiene, digamos, mucho potencial y ahorita, en estos momentos, entendemos que las cosas están complicadas, pero otra vez, lo importante es ver hacia dónde vamos a ir y sí creo que la Riviera Maya tiene una capacidad de recuperación brutal. Sin duda, sí. Como bien comentas, siempre estuvimos un poquito encima de la media nacional y eso nos permitió generar y empujar un poquito toda la parte económica a nivel nacional, como ese eje turístico de alguna manera a nivel nacional, que de alguna manera ayudó a sustentar un poco y bueno, como bien dices, 2019 y lo que viene pasando en 2020, pues todos sufrimos la afectación a niveles de estado, ¿no? Bien. De alguna manera nos puede dejar tranquilos y nos puede dar buenas noticias el que nuestro gobierno federal actual cuenta con este plan de desarrollo a nivel regional, en donde uno de los polos más interesantes o uno de los polos que está considerando para esta parte de desarrollo, pues tiene que ver con la parte de Riviera Maya y el eje con Mérida, ¿no? Todo este eje del sureste de México, en donde realmente vemos obras de infraestructura muy importantes, ya lo hemos escuchado mucho con este tema del Tren Maya, que de alguna manera nos van a ayudar a, precisamente como comentabas, Nacho, tener esa solidez a nivel de ciertas industrias y ciertos ejes económicos que nos ayuden a salir un poco más rápido que algunos otros estados que no necesariamente tengan estas bases para de alguna manera salir de este bache que estamos viviendo, de esta pandemia, ¿no? Aquí les presentamos un poquito ese análisis en donde de alguna forma es importante entender que la visión también del gobierno federal está hacia el sur, hacia el sureste específicamente, hacia hasta la península de Yucatán y Riviera Maya, y que vamos a tener un empuje importante con estas obras de infraestructura que vienen a corto y mediano plazo. Sí, ahí es importante recalcar que los puntos rojos son, sobre todo los que están en el sur, son los que están delimitados como tal dentro del plan de desarrollo.
y los que están en color son aquellos que, en amarillo, son aquellos que no necesitan al gobierno para seguir creciendo. Es importante entender que la única zona que tiene apoyo de gobierno y que aparte es autónoma sin importar la ayuda de gobierno es Riviera Maya. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ni zona metropolitana de Monterrey ni zona metropolitana de Guadalajara, los estados tienen apoyo del gobierno federal. Eso es claro, ¿no? Y el Bajío tampoco, porque el Bajío es opuesto al gobierno federal. Y la parte de noroeste tampoco la veo como una zona que está alineada a gobierno federal. El sur sí, pero no tiene capacidad de crecimiento, esa es la realidad. Sin embargo, el sureste tiene las dos combinaciones. Ojo con eso, ¿eh? O sea, es la única zona que está dentro del plan específico de desarrollo dentro de la SEDATU y del desarrollo económico de México como principal prioridad. Y aparte, es una zona que autónomamente tiene capacidad para salir adelante. Entonces, lejos de esperar algo negativo, deberíamos de esperar algo positivo. Correcto. Ya vamos adentrándonos un poquito más a nivel de el producto inmobiliario, los giros específicamente. Vamos a iniciar con un análisis de qué está pasando a nivel de vivienda vertical, primero a nivel nacional, de dónde estamos, qué está sucediendo, cómo van las ventas. De alguna manera aquí vemos un poquito la dinámica de ventas que ha sucedido en los últimos años a nivel nacional, en donde desde 2016, 2007, 2018, 2019 hemos visto una evolución súper interesante de la verticalización en las principales ciudades en México, en donde tuvimos un crecimiento bastante acelerado de 2016 a 2017, creciendo prácticamente las unidades vendidas de vivienda vertical de departamentos a un 36%, que fue el brinco más representativo que hemos tenido en este tipo de productos. 2018 tuvimos ahí, nos mantuvimos un poquito con un decrecimiento, llegando casi a las 25,000 unidades vendidas, y en 2019 sí tuvimos ahí un pequeño tropiezo, un decrecimiento de prácticamente el 11%, llegando a un nivel de casi 22,000 unidades, en donde a final del día muchas de las principales ciudades en México, de 1 millón, más de 1 millón de habitantes, esas ciudades satélite crecientes, a final del día siguieron creciendo en ventas, siguieron aumentando las unidades que vendían a nivel de verticalización, y el tema de Ciudad de México específicamente para el 2019 fue ese factor que de alguna manera nos jaló hacia abajo, ¿no? Nos retuvo y nos contrajo un poco más a nivel de ventas en el esquema nacional. Obviamente conocemos un poco la situación que pasó en Ciudad de México, tema de reglamentación, entonces se vio una afectación muy importante durante prácticamente todo 2019 e hizo que se contrajera el mercado a nivel de ventas de manera nacional. ¿Qué va a pasar en el 2020? Es importante analizarlo. Obviamente, bajo esta arista y bajo el análisis que tenemos hasta el primer semestre de este año, en México se han vendido prácticamente 7,500 unidades de vivienda vertical, de departamentos, que si lo comparamos con lo que venía pasando en 2019, deberíamos estar a un nivel de casi 10,000, 10,500 unidades vendidas. Sí traemos un decrecimiento muy, muy importante, en donde bajo la proyección que nosotros hacemos en 4S, estamos estimando que para el tercero y cuarto trimestre de este año se vendan aproximadamente un poco más de 6,000 unidades para llegar a un nivel de aproximadamente 15, 16,000 unidades vendidas en 2020, con una contracción bastante fuerte de prácticamente un 38% de las unidades vendidas respecto al 2019. Aquí presentamos este análisis bajo la métrica de por trimestre, de cómo se va comportando trimestralmente, en donde el primer trimestre de este año prácticamente vendimos 4,000 unidades de departamentos, y en el segundo trimestre vendimos alrededor de 3,369 unidades, que representó una contracción, una disminución de 16,8% en ventas contra primero y segundo trimestre de este año, ¿no? Y finalmente esta gráfica que me parece súper interesante, lo que nosotros llamamos en 4S la sociedad en rombo, en donde vemos un poco cómo se ha venido dando esa evolución de la pirámide de los niveles socioeconómicos en México a partir del año 2000 a la fecha, donde por aquí les presentamos una gráfica bien interesante, en donde solamente planteamos los segmentos de la parte alta de la pirámide, dejamos abajo o dejamos un poquito a un lado la parte de los segmentos económicos sociales y nos focalizamos en el segmento AB, en el segmento C+, y en el segmento C, en donde en el 2000, por ejemplo, el segmento C en México representaba un 7% y en el 2020 ya estamos a niveles del 9%.
el segmento C+, un 13% en el año 2000 contra un 16% en el 2020. En el segmento C, un 17% contra un 18%. Y ahí nosotros extrapolamos estos tres datos para generar el 100% del nivel socioeconómico que vemos en México y de alguna manera vemos lo que está pasando en esta gráfica, en donde el segmento AB va a representar un 21% de los niveles socioeconómicos, el segmento C un 37% y el C+, perdón, un 37% y el segmento C un 42%. Y cabe recalcar, Arturo, para la gente que a lo mejor no tiene una correlación directa con el producto, aquí se excluyó la vivienda o las familias que les alcanza una vivienda de abajo de 500,000 pesos, es lo que no estamos considerando. Arriba de 500,000 pesos es lo que ya se está considerando. Más o menos es 50%, digamos que la población está dividida en 50% que le alcanza bajo los 500,000 y el otro 50% que es arriba de los 500,000. Entonces, ese de abajo de 500 que se cuece diferente y se analiza diferente, no lo estamos incluyendo en este análisis. Tampoco nos fuimos tan arriba, ¿verdad? O sea, estamos también de la parte media para arriba. La media baja es la que estamos quitando del análisis. Exactamente. Gracias, Nacho. Y de alguna manera lo que vemos acá es cómo se comporta esta pirámide poblacional versus la parte del inventario de oferta que tenemos disponible de vivienda, en donde vemos que aquí el rombo se invierte completamente y entendemos que el 69% del inventario de producto del mercado está enfocado en ese segmento AB que solamente representa un 21%, con ese producto de 2.8 millones hacia arriba, de lo que le llamamos Residencial Plus, Premium y Premium Plus. Se concentra en ese solo segmento el 69% del inventario. Pasamos al segundo escalón en donde para el producto a nivel residencial, como le llamamos, que es ese producto de 1.2 millones a 2.8 millones aproximadamente, en donde representa un 37% ese nivel socioeconómico C+, tenemos el 24% del inventario. Y finalmente, en el segmento C, en donde tenemos 42% del peso específico de los niveles socioeconómicos, solamente contamos con 7% del inventario en ese producto medio de 500 al 1.200.000 aproximadamente. Entonces, de alguna manera aquí se representa el desbalance que existe entre la pirámide de los niveles socioeconómicos en México y cómo se está generando el producto, cómo estamos nosotros generando la oferta de esos productos en México. Igual aquí, precisamente haciendo esa segmentación por nivel de producto, vemos cómo se han comportado las ventas en el primero y segundo trimestre de este año, en donde el segmento medio a nivel nacional decreció un 12% de ventas, trimestre contra trimestre, el residencial prácticamente un 14%, el residencial plus un 11%, y el que se vio más afectado, que aquí lo englobamos en un solo segmento, es ese producto de más de 6 millones de pesos, inclusive hasta producto de más de 18 o 20 millones de pesos, que es ese producto premium y premium plus, ese producto de alta gama, que fue el producto a nivel vertical que más se vio afectado en México, con un decrecimiento de prácticamente 28% de las unidades que se vendieron, en donde también entender que ante esta nueva normalidad... Se te cortó el sonido. ¿Ahí me escuchan? Se te cortó el sonido un poco. ¿Ahí ya me escuchan? Ya, perfecto. Ok. Un poquito en donde también complementar con que nuestros nuevos posibles compradores, entrando a esta nueva normalidad, están buscando reducir sus presupuestos de compra para el producto de vivienda entre un 20 y un 25%. Entonces, tenemos que considerar estos factores, estos elementos de decrecimiento en cada uno de los niveles de producto para entender dónde pueden estar las áreas de oportunidad, esos huecos del mercado, para atacarlos de la manera adecuada. Precisamente hacemos este análisis de un poquito de cómo se comportaba la demanda pre-COVID y post-COVID, sobre todo enfocado a segmentos residenciales y de Residencial Plus, para que veamos un poquito cuál fue esa dinámica, en donde vemos aquí la línea punteada más de manera de los puntos más claros, que era la demanda que se buscaba o la demanda que se tenía previo al tema del COVID y cómo se contrajo esa demanda con la línea punteada de color más oscuro, ya con el factor COVID, con el efecto COVID, en donde vemos que se quedó mucho producto afuera, en donde el poder adquisitivo se disminuyó de manera importante y en donde el producto o la disposición de compra cae mucho más en el segmento residencial, inclusive en el segmento medio o en los segmentos o en los niveles de precio de Residencial Plus bajo. Entonces sí hubo una contracción importante, el inventario estaba ahí, había bastante inventario y la demanda evolucionó, cambió en base a estos elementos del COVID de manera muy, muy importante, ¿no?
Sí, aquí es donde se vuelve relevante entender en qué mercado estás y se vuelve relevante haber tomado decisiones y estar en aquellos mercados que no están saturados. Cuando la demanda es mayor que la oferta, aunque la demanda se contraiga, hay una contracción importante, pues al final sigues teniendo un gap y es cuando ves que diferentes segmentos únicamente se contraen 10, 12% y no es tan dramático como los 40% que ves en los segmentos premium para arriba. Más aparte, una contracción, entendiendo que va a haber menos capacidad de mercado y entendiendo que hay una oferta. O sea, no se ve tan relevante, pero fíjense cómo la demanda en Residencial Plus pues estaba más o menos alineada al inventario y en el siguiente escalón, pues prácticamente el inventario duplica la capacidad de la demanda que estamos viendo, ¿no? Entonces, es importante analizar esta parte. El mercado de vivienda vertical lo vemos con hambre, lo vemos sólido. Las ventas han bajado específicamente por la parte, como tú mencionas, de Ciudad de México, pero sí vemos un problema serio en un desbalance completo en la oferta que se tiene a nivel nacional y creo que es uno de las cosas que tenemos que repensar como país. Lo venimos diciendo los últimos 6 webinars que hemos hecho en todas las ciudades. No es un tema específico de una ciudad, es un problema que tenemos a nivel nacional, ¿no? Ahí no sé si se congeló Arturo en cuestión de imagen. Arturo, no sé si nos estás escuchando por ahí. Se nos desconectó. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Nos den un segundo. La tecnología siempre jugándonos mal, pero bueno, esperemos retomar en un segundo. Listo, se te desconectó, no pasa nada. No te escuchamos, estás en mute. ¿Ahí me escuchan ya? Ah, perfecto. Échale. Errores técnicos, una disculpa. Perfecto. Pasamos al análisis de inventarios. Este análisis bien interesante. Comparte presentación, por favor, porque se fue. Ok. ¿Listo? Listo, venga. Perfecto. Aquí les presentamos este análisis bien interesante de la parte de la verticalización en las ciudades más importantes en México, en donde hacemos ese análisis también a nivel de segmentos o productos desde el producto medio, residencial, residencial plus, premium y premium plus, y entender en cómo se está comportando los mercados en México, ¿no? En donde encontramos ciertos niveles de productos con mercados subofertados, ideales, saludables, hasta ciertos mercados que ya llegan a un nivel de mercados limitados o incluso saturados, ¿no? En cierto tipo de productos, para tener una idea clara de dónde estamos parados. Vamos a hacer un poquito esa focalización hacia lo que está pasando en Riviera Maya específicamente, en esos niveles medio residencial que son las principales, en los principales áreas de oportunidad que nosotros vemos, en donde vemos que tanto en Cancún, Playa del Carmen, como en Tulum, en este producto medio de 500 al 1.200.000, y en este producto residencial de 1.2 a 2.8 millones, pues estamos en un mercado que está bastante subofertado y que tenemos áreas de oportunidad bien interesantes. O sea, hace falta producto en estos dos niveles de precios, tanto en producto medio como en producto residencial, para la parte de vivienda, tanto horizontal como vertical, con algunas excepciones de acuerdo a las zonas, pero al final del día, aquí es donde vemos que hay un área de oportunidad bien interesante, en donde prácticamente no llegamos ni al año de inventario en estos niveles de precios, en estos segmentos del mercado, en las 3 ciudades de Riviera Maya. Entramos ahora sí mucho más a detalle en lo que está pasando a nivel de vivienda vertical en Riviera Maya, específicamente, en donde primero queremos mostrarles un poco de la dinámica de ventas que se ha venido dando en los últimos años en Riviera Maya, a partir del 2014, cómo vemos que ha tenido una evolución bien interesante el volumen de ventas que se han tenido, 2017, 2018, muy parecido a lo que pasó a nivel nacional, 2019 inclusive crecimos un poco,
estuvimos un poco arriba de lo que pasaba a nivel nacional, que es un poquito que lo que comentábamos, que la Ciudad de México jaló mucho hacia atrás de parte de las ventas a nivel nacional de vivienda vertical, y en este caso, de alguna manera, Riviera Maya sacó un poquito la cabeza en ese sentido. Hacemos el análisis para 2020, en donde en el primero y segundo trimestre, al corte del primer semestre del año, tuvimos una colocación de unidades o ventas de unidades a nivel vertical de 1,260 unidades, y la proyección que hacemos en 4S para el cierre de este año, tercer y cuarto trimestre, en donde estimamos estar un poquito abajo de las 1,000 unidades vendidas, vamos a tener un decrecimiento, como lo comentábamos, de prácticamente un 42% en las ventas para 2020 respecto a 2019, ¿no? De lo que venía pasando. Obviamente, adelante. Ahí hay un tema, ¿cómo se llama? Fundamental, importante, que analizar y que creo que nos debe dejar bastante tranquilos. El primer tema es que el año pasado, a pesar de los pesares, a pesar de que no crecimos, a pesar de que todo lo que queramos ver, el año pasado prácticamente se comercializaron 3,800 unidades en el mercado de Riviera Maya. Eso es una locura. Eso es un número importante, es un número sólido, en donde los niveles fueron creciendo muy rápidamente, en donde vemos una estabilización de las 3,500, 3,600 unidades en los últimos 3 años. Fíjense cómo de 700 pasamos a 1,500, después nos fuimos a 2,000 y ahorita estamos en niveles de 3,500. El año pasado. Como tú dices, este año va a estar 42% bajo. La línea roja son los niveles que tiene Monterrey. Monterrey este año va arriba que Riviera Maya, pero están vendiendo mucho más producto que una zona que económicamente hablando tiene mucho más población, tiene un PIB per cápita más alto que el del estado, no tiene un tema de second home, es evidente, pero te habla de la potencia que tiene el mercado de Riviera Maya a nivel nacional. Lo que me importa aquí, y como tú comentas, Arturo, es la gráfica que está al lado, ¿no? Entender que este tema de verticalización y la dinámica de vivienda a nivel zona metropolitana, o sea, a nivel Riviera Maya, pues tiene una relevancia súper importante a nivel nacional, porque es la zona que más crecimiento porcentual va a traer de aquí al 2050. O sea, estamos en el epicentro del crecimiento a nivel nacional. Y cuando estás hablando que toda esta zona metropolitana, como le llama el INEGI, o toda la Riviera Maya, va a crecer 250% de aquí a 2030, pues es un mundo de gente que no va a ser población flotante, que no son turistas, que es gente que vive en la Riviera Maya y gente que va a tener interacción económica en la Riviera Maya y que van a estar vivienda de todos los segmentos y de todos los formatos. Entonces, para los que están escépticos y creen que es el fin del mundo y que la Riviera Maya se va a acabar y que no va a ser lo mismo, quiero decirles que estamos muy lejos de esa posición. Al contrario, creo que la Riviera Maya va a tener un bache importante, se ve 42% menos, nos va a doler a todos, pero hay que pensar en el largo plazo y el largo plazo nos dice que siendo la joya de la corona del turismo latinoamericano y referencia del mundo turístico, Cancún tiene un potencial, Cancún y toda la Riviera Maya tiene un potencial importante, entonces creo que las cosas a largo plazo se ven más que positivas, ¿no? Exactamente, sí, es muy importante esta gráfica que menciona Nacho, este dato de esa estimación de crecimiento como zonas metropolitanas al 2050, en donde, como veíamos, Cancún prácticamente está llegando a niveles del 250% en prácticamente 30 años, lo cual, como bien comenta Nacho, va a ser un elemento que nos haga generar infraestructura, vivienda, servicios, toda una dinámica mucho más diferente de lo que estamos viviendo, entendiendo que al día de hoy, como Estado, seguimos siendo el Estado que más crece a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, Claro. pues este dato se va a mantener y es un dato bastante positivo contra este bache, como bien estamos comentando, de lo que está pasando en este momento con el tema COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven reflejadas las ventas a nivel trimestral, específicamente en Riviera Maya, en donde vemos que la contracción que hubo de casi un 27% del segundo trimestre de 2019 contra el segundo trimestre de este año, y del primer trimestre 20 a segundo trimestre 20, pues casi de un poquito más arriba del 18% de las ventas, ¿no?
Ahora aquí queremos presentarles unas gráficas bien interesantes en donde les vamos a hacer el corte de lo que se ha vendido en el segundo trimestre de este año, abril, mayo, junio específicamente, en los proyectos, en los distintos niveles de precios en Riviera Maya, para que vean un poquito cómo se están comportando los segmentos, ¿no? Este segmento iniciamos con el segmento medio, recordemos, ese producto de 500 a 1.200.000, de 500,000 a 1.200.000, en donde aquí del lado izquierdo vemos cuál es el número de proyectos activos que existen o de manera formal vamos a llamarle en el mercado, y del lado derecho cuáles fueron las ventas en el segundo trimestre de este año, en donde el proyecto líder, como le llamamos, prácticamente se llevó el 80% de las ventas de todo este segmento de producto de 500 al 1.200.000. Hay un par de productos ahí que les llamamos estables que complementan la parte comercial de este segmento con el 20% restante y dos proyectitos por ahí que prácticamente vendieron una unidad en todo este trimestre, que de alguna manera cierra los números con estas 59 ventas que vemos a nivel de este segmento en Riviera Maya. Pasamos a la parte del segmento residencial, producto de 1.200.000 a 2.8 millones, en donde el segmento o el producto líder, discúlpenme, representa o generó el 20% de las ventas, de las 135 ventas que se dieron en este nivel de precio, en un solo proyecto, el producto líder, ¿no? Después vienen 6 proyectos aproximadamente, que son esos proyectos estables, que complementan con 54 ventas, generando ese 40% de las ventas de este producto. Y después vienen los productos bajos y los productos muy bajos, entre 30 y 10%, que realmente ahí el gap del producto, del número de proyectos del producto bajo al muy bajo, como lo vemos, pues prácticamente son 60 proyectos que se mueven muy lento, que venden muy poco y que de alguna manera no pintan mucho en el mercado, ¿no? A ver, hay que ser claros, que no venden nada. O sea, Exacto. hay que decirlo, o sea, de 80, ojo, o sea, de 83 proyectos, o sea, ha habido ventas. Yo esperaría que con una economía completamente cerrada y con el turismo completamente cerrado, las ventas en este segmento y en todos los segmentos tendieran a cero. Esa era mi expectativa, ¿no? Estaba como muy pendiente de los números de esta zona. La realidad es que bajar un 30-40% en ventas para entender que uno de las industrias que más ha sufrido la pandemia es la industria turística, y toda esta zona depende de la industria turística. Yo esperaría prácticamente al igual que la parte turística paralizada y con hoteles cerrados, yo esperaría que el mundo inmobiliario en cuestión de vivienda vertical se comportara igual. El de crecer 40% no me parece tan malo el número, es dramático, pero no me parece malo para la situación que está. Pero es importante entender que de 83 proyectos, hay 63 proyectos que venden el 10% de las ventas. Y 20 proyectos se llevan el 90% de las ventas. Entonces, cuando tú ves un decrecimiento del 40%, pues la realidad de las cosas es que los que no, o sea, esa reducción se concentró en esos 60 proyectos y los otros 20 proyectos les aseguro que están vendiendo exactamente lo mismo o más que lo que estaba pasando antes de la pandemia. Y este efecto es así de evidente en todas las ciudades de México y en todas las ciudades de Latinoamérica en donde tenemos oficinas y analizamos información. Esta pandemia nos ha enseñado algo y creo que es el gran aprendizaje que tenemos con esta gráfica y con todo lo que hemos visto y que venimos diciendo desde el primer día que empezó la pandemia allá en el lejano marzo, Arturo. Dijimos, tienen que tener productos de calidad, tienen que tener productos de alto valor. Los productos de alto valor van a ser aquellos productos que salgan avante en esta pandemia porque van a seguir incentivando al mercado a invertir en el mundo del real estate, porque el mundo del real estate es un segmento seguro y que se va a mostrar resiliente en esta época turbulenta. Ahí está claro, el número no miente. Los que hicieron bien la tarea, esos 20 proyectos, están vendiendo exactamente lo mismo o más. Y aquellos 63 proyectos que simplemente hicieron un copy-paste de lo que hizo el vecino o el que hizo al lado, sin analizar bien, planear bien, hacer un producto que tenga valor, que incentive el mercado, hoy en día está sufriendo y está sufriendo bastante. Y lo más seguro, ¿sí?, es que ese proyecto tiene el riesgo de pasarle lo mismo que le pasó a los productos en la última crisis. No se acuerdan, pero ¿qué pasó con Cancún? ¿Cuál fue la diferencia entre Playa del Carmen y Cancún? Cancún tardó mucho más en despegar
porque después de la crisis se quedó una gran parte de inventario remanente que ya no estaba alineado al mercado en grandes torres, que tardó en desplazarse y hasta que no se fue ese inventario, Cancún se reactivó, con otros factores como Puerto Cancún y varias cosas que incentivaron el mercado. Pero lo que puede pasar es que esos proyectos que no entiendan que tienen que tener productos de valor, pasando la crisis y si hay cambios en el mercado, serán proyectos obsoletos que nunca se van a vender. Es como un automóvil. Lo platicamos en el webinar de ayer. Es como un automóvil. Tú imagínate que están a punto de salir los modelos 2021 o 2022 y tú tienes 2019. Pues ahorita puedes decir es que el modelo es 2020, estoy vendiendo en rematando los 2019 o un poco más barato porque es el carro muestra o lo que sea. Cuando salga el 2021 o el 2022, ese 2019 nunca lo vas a vender a menos que lo regales. Ese es el riesgo que tenemos con estos proyectos. Es importante que entiendan todos nuestros amigos. Por favor, trabajen en sus proyectos. Entiendan que tienen que ser proyectos de valor, proyectos que generen, incentiven al mercado a poder, ¿cómo se llama?, avanzar. Y bueno, esta estadística es evidente en este segmento y ahorita vas a presentar el otro segmento también, ¿no? Exactamente, Nacho. Segmento Residencial Plus es el siguiente segmento, el siguiente escalón, ese producto de 2.8 millones hasta los 6 millones, en donde vemos un elemento muy similar a lo que veíamos en el segmento anterior, donde el proyecto líder participó con un 7% del mercado de las ventas de estas 191 ventas que se dieron en este segundo trimestre. Después vienen varios proyectos que le llamamos top, alrededor de 11 proyectos que vendieron prácticamente el 50% del inventario del producto en este trimestre. Después algunos proyectos bajos, alrededor de 20 proyectos, un poquito menos, con 36% de las ventas. Y de ahí prácticamente 80 proyectos aproximadamente solamente participaron con un 11% de las ventas. 21 unidades distribuidas en alrededor de 80 proyectos. Aquí es donde es muy dramático, es muy evidente lo que comentaba Nacho hace un momento. Este segmento en prácticamente todas las ciudades de Riviera Maya está saturado de un producto que no es de la calidad, que no genere el valor al cliente que se debe de buscar, y aquí se ve reflejado en esta gráfica de manera muy clara y muy puntual, ¿no? 80 proyectos en este segmento más 60 en el anterior, hay 140 proyectos en Riviera Maya que no vendieron prácticamente nada. O sea, el común denominador fue cero. Cero. Eso es lo preocupante. Cuando el mercado sí se cayó, pero se cayó 30 y tantos por ciento, no 100%, ¿no? Entonces, sí, como dices tú, hay una polarización importante, hay una polarización que se tiene que aprender, y aquellos proyectos que todavía tengan capacidad de hacer cambios y mejoras en sus proyectos para darle un valor agregado al cliente, creo que es importante tomar decisiones para dar un paso atrás, para uno o dos pasos atrás, para dar 5 para adelante. Si no, creo que seguirán estando en ese rango del proyecto 37 al 124, ¿no? Exactamente. Pasamos al segmento premium, ese producto de 6 millones aproximadamente hasta los 18 millones, entendiendo que hay un segmento un poquito más arriba en la zona de Riviera Maya, en donde de alguna manera se comporta bastante similar. El proyecto líder se llevó una cuarta parte del mercado, 25% de las ventas. Otro de los proyectos que fue bastante competidor se llevó otro 15%. Y de ahí ya vienen 5 proyectos a nivel estables que les llamamos, con un 33% de las unidades vendidas en este trimestre. Después vienen otros 12, 14 proyectos a niveles más bajos, con un 23%, y de ahí vienen prácticamente 30 proyectos, 29 proyectos, que de nueva cuenta solo participan con 5 ventas, que es un 4% de todas estas unidades, que prácticamente se fueron en ceros, ¿no? De nueva cuenta, ahí sí creo que no necesariamente es un tema del producto, ya que a este nivel de proyectos, a estos tickets es muy diferente, más sí creo que a nivel general y a nivel México, y no es la excepción, sobre todo por ser un tema de segunda vivienda, como lo comentamos en esta zona, pues este producto fue el que se vio más afectado, ¿no? Pero sin duda hubo proyectos que levantaron la cabeza, generaron estrategias, hicieron la tarea y lograron mantener su nivel de ventas, o inclusive en algunas zonas vimos que aumentaron inclusive su nivel de venta en este último trimestre, que fue realmente el trimestre de la pandemia, ¿no?
Y finalmente el segmento Premium Plus, que es ese producto de $1,000,000 que le llamamos en la zona, ese producto de 18 millones de pesos hacia arriba, donde hay pocos proyectos, hay 6 proyectos. El líder prácticamente se llevó la mitad del pastel, 45% de las ventas. Por ahí un par de proyectos que llevaron 6 ventas adicionales que representan ya un 56%. Y sí hubo proyectos que en este trimestre se fueron prácticamente en ceros a este nivel de precios, que coincide un poquito con lo que platicábamos del segmento anterior, el segmento premium. Realmente este producto de alta gama, pues sí se movió mucho más lentos que otros productos, sobre todo por la parte de ser un producto de segunda vivienda en la zona. En este sentido, vemos un poquito del inventario por rangos de precios que tenemos en Riviera Maya, en donde aquí a nivel de las gráficas por cada uno de los productos vemos que a final del día, y en resumen el 86% del inventario que se está ofertando está por encima del ticket de los 2.4 millones de pesos. Solamente 9% del inventario está por debajo o a nivel de 2 millones de pesos hacia abajo. Entonces, vemos muy claramente aquí en estas gráficas dónde están las áreas de oportunidad, dónde está la concentración de producto, en donde en ese producto de 2.8 a 6 millones de pesos tenemos prácticamente el 40% del inventario de Riviera Maya. Producto de 6 millones hacia arriba tenemos 35% del inventario. Y en ese producto de 2.8 millones hacia abajo pues tenemos hacia inclusive el millón 200, 23%, y tenemos muy poquito producto de 500,000 al 1,200,000, que es ese 3.4% que vemos ahí en la parte de los inventarios. En base a este análisis queremos ahora sí mostrarles esta gráfica comparativa de los niveles socioeconómicos en las 3 principales ciudades de Riviera Maya, en este caso Cancún, cómo se comportó, en donde hacemos este mismo análisis que les presentamos hace unos momentos para entender del 2010 al 2020 cómo se comportaron las pirámides en cuanto a los niveles socioeconómicos, cómo evolucionaron en el nivel AB, en el nivel C+, y en el nivel C, para generar esta polarización, esta gráfica para generar este 100%. Reiteramos, aquí no estamos considerando el producto de menos de 500,000 pesos, ese producto económico social, en donde el segmento AB representa un 15% del mercado, el segmento C+, un 41%, y el segmento C, un 44%, específicamente en Cancún, en Benito Juárez. Y de nueva cuenta, en base a la oferta o al inventario que existe en el mercado, se hace esta pirámide invertida en donde el 70% de las unidades de inventario se encuentran a niveles de producto Premium Plus, Premium y Residencial Plus. 27% solamente en la parte de segmento residencial, ese producto de 2.8, perdón, de 1.2 a 2.8, y el segmento medio solamente cuenta con un 3% de producto de 500,000 a 1,200,000 para un 44% del peso específico de los niveles socioeconómicos en Cancún, ¿no? Aquí vemos ese desbalance totalmente al revés de cómo debemos, no está balanceado el inventario ni la oferta en el mercado, por lo cual se está dando una concentración en los segmentos muy altos y obviamente eso desacelera las absorciones y hace que el producto se mueva más lento. La demanda está, pero obviamente la demanda tiene una capacidad limitada y la oferta está sobrepasando esa demanda, ¿no? En la parte de Playa del Carmen, el mismo análisis, en donde vemos la evolución del 2010 a 2020, donde el segmento AB representa un 9%, el C más un 48%, el C un 43%, y de nueva cuenta es un factor muy similar a lo que pasa en Cancún, en donde el 81% del inventario de la oferta de vivienda vertical está en esos productos de 2.8 millones de pesos hacia arriba, ¿no? Residencial Plus, Premium y Premium Plus. Solo 14% está en la parte residencial y solamente hay 5% de producto de 500 al 1,200,000 en segmento medio para satisfacer la necesidad de 43% del mercado de ese segmento C, de ese nivel socioeconómico C que existe en Playa del Carmen. Y finalmente para Tulum, en donde se comporta bastante similar, e inclusive es un poquito más dramático, en donde aquí el segmento AB representa un 17%, el segmento C más un 12% y 71% en el segmento C. Y el inventario se encuentra en un 65% para ese segmento AB, con ese producto Residencial Plus, Premium y Premium Plus, 35% para el segmento residencial, y no tenemos producto para el segmento medio de 500 al 1,200,000. Ahí hay un área de oportunidad brutal, muy interesante. Los crecimientos que está teniendo Tulum pues son prácticamente el 100% cada año. Entonces, es muy importante voltear a ver estas gráficas, analizar esta información para entender que hay huecos interesantes en este tipo de mercados también.
porque realmente por la cantidad de proyectos y la dinámica de los proyectos que existe en Tulum, hay una saturación bien importante en el mercado vertical sobre todo, ¿no? Entonces tenemos que medir muy bien, sabemos que todavía hay huecos en ciertos niveles de precios, pero tenemos que ser mucho más analíticos y entender que a veces hay que bajarnos un escalón para tener un éxito comercial mucho más interesante sin dejar de dar valor en los productos, ¿no? Complementamos todo este análisis de la parte de vivienda vertical con esta parte o este análisis que nosotros hacemos en 4S que se llama Big Data, que nosotros hacemos un análisis a nivel de cuáles son las propiedades verticales que se están anunciando a nivel digital. Hicimos este análisis en esta semana, es un análisis muy, muy fresco, en donde encontramos a nivel de reventa, que es lo más importante, no es producto nuevo, es producto de segunda mano, si lo queremos ver así, ese producto de reventa, encontramos 11,653 unidades en reventa en Benito Juárez, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cozumel y Tulum. Aquí más o menos les vamos dando los datos. Producto de más de 6 millones, prácticamente 4,800 unidades anunciadas. Producto de 2,8 a 6 millones, casi 5,000 unidades, 4,900. Producto de 1,2 a 2,8 millones, 1,700 unidades y 145 unidades prácticamente de producto de 1,200,000 hacia abajo, ¿no? Vemos un poquito esa desproporción y la cantidad de propiedades que realmente están anunciadas a nivel digital en el esquema de reventa, ¿no? Y obviamente aquí simplemente complementamos este análisis con lo que presentábamos ahora para la parte de reventa, en donde es bastante similar la tendencia. En la parte de reventa para Cancún específicamente, el 86% del inventario se concentra en los segmentos altos, 12% segmento residencial y solo un 2% de segmento medio. Para la parte Playa del Carmen, perdón, la parte, bueno, aquí, pues, si quieres, termina con todas las ciudades para complementar el comentario, si quieres. Porque más o perfecto. menos vamos los mismos. Para la parte de Playa del Carmen se mantiene la tendencia, 79% de producto de reventa contra 81% por nuevo en los segmentos altos, 19% de reventa contra 14% para segmentos residenciales en producto nuevo y solamente un 2% que ataca un 43% de ese mercado medio que existe a nivel de Playa del Carmen, Solidaridad. Y finalmente en Tulum, en donde inclusive aquí es un poquito más dramático, el 88% de las unidades en reventa de vertical están enfocadas a esos segmentos altos y solo el 12% a esos segmentos residenciales, dejando totalmente desatendido ese 71% de posibilidad de mercado para los segmentos medios. Aquí yo lo que les diría es que el análisis de reventa, como dice Arturo, lo corremos con nuestros sistemas para obtener todos estos metadatos o Big Data. Y la parte de reventa tiene un objetivo en el mundo y en las ciudades en donde es una opción de complemento a las nuevas propuestas de valor. ¿Qué quiere decir? Cuando estás en una ciudad ya mucho más longeva o mucho más urbanizada o vas a cualquier ciudad americana o mejor dicho, una ciudad europea, pues tienes proyectos nuevos en donde tienen un precio, tienen un ticket más alto porque son nuevos, porque son recién hechos y se van a un segmento un poco más arriba. La reventa cumple el objetivo de balancear el mercado. Entonces, cuando no tienes tanto presupuesto, pues generalmente no te alcanzan para proyectos nuevos y vas y buscas opciones de reventa que balancean, o sea, hacen un balance en la pirámide para tener opciones para el mercado en general. No contribuyen al problema, te ayudan al problema. O sea, cuando no tienes accesibilidad en esos precios, la reventa trae precios más bajos para balancear un poquito esa pirámide, porque en todos los países del mundo, más o menos, pero hay menos gente arriba que abajo, aunque unas pirámides sean menos profundas que otras o acaben antes que otras, pero al final hay más gente en el segmento medio alto que en el segmento alto en los países desarrollados. Lo que está pasando en la reventa hoy en día en las 3 principales ciudades de la Riviera Maya es que la reventa, lejos de ayudar a hacer un balance en el mercado, que sí lo tenemos en diferentes ciudades en México, contribuye al problema. Ese es el gran problema, que contribuye al problema. O sea, la venta nueva y la reventa no están haciendo un balance en el mercado y estamos teniendo concentraciones en un segmento, ¿sí?, que tiene una participación hoy en día mucho menor. Entendiendo que este segmento también, ahorita vamos a ver más adelante, tiene un alto enfoque en la parte turística, sí, pero también hay que entender
que si va a ser una zona que va a crecer 260% en cuestión de población, pues tenemos que tener de todos los productos. Y la pirámide tiene que estar balanceada. Y el inventario que tengamos, cuando estamos hablando de 0%, por favor, es ridículo. Y también entender que cuando estamos hablando de 10, 20% en los tamaños de población que tenemos, entendiendo cuál es el 100%, estamos hablando de un número de unidades que es ridículo para la capacidad que tiene la zona. Sí existe una necesidad importante, pero también existe una falta de producto. Es lo peor que puede pasar. Eso es algo que no es entendible en ningún lugar del mundo. Es una ciudad que tiene una demanda creciente e importante y que no tenga las condiciones inmobiliarias para hacer producto que satisfaga esa necesidad. De hecho, hay una pregunta que más adelante vamos a hacer, que te pregunta, ¿cómo desarrollo vivienda económica en el segmento CS+, en la parte de Tulum? Ahorita vamos a hablar un poquito de esa parte. Sí creemos que tiene que haber una regulación muy cuidadosa en cada uno de estos puntos para balancear balancear la oferta, pero es importante entender que el mercado hoy en día está completamente desbalanceado y que no tiene un sentido, ¿no? Entonces empieza a sufrir un poco. Perfecto. Bueno, si quieres, Nacho, nomás antes de pasar a la parte de vivienda horizontal, por aquí recibimos un par de preguntas para ir cerrando esta parte de la vivienda vertical. Nos decían cómo medimos las ventas y si consideramos el factor preventa. Sin duda, obviamente, nosotros medimos las ventas de manera trimestral, hacemos análisis y levantamientos cada 3 meses para entender cómo va evolucionando la parte de verticalización en estas 3 ciudades más importantes en Riviera Maya. Y obviamente se considera ese factor de preventa, sin duda, ¿no? Es a través de herramientas Mystery Shopper, le llamamos, para sacar la información pública del mercado de cómo se está comportando la venta de los proyectos. Otra de las preguntas es cómo consideran esa variable del mercado foráneo que compra en Cancún y Riviera Maya bajo el enfoque de demanda. Por ahí nos lo hacía Román. Ahí lo que te diría, Román, es que medimos mucho y medimos muy bien la base de la parte turística, en donde el turismo que es reincidente en la zona y que tiene que está buscando ese tipo de vivienda, ya ahí lo vamos segmentando si es un producto a nivel vertical, horizontal, lotes inclusive, que también puede ser un producto que complemente, pero ahí lo tomamos en consideración en base a la dinámica del turismo y sobre todo el turismo reincidente y el turismo que tiene una capacidad adquisitiva importante para invertir en estos productos con un enfoque de segunda vivienda, tanto a nivel de mercado nacional foráneo, como le llamamos, como a nivel de mercado extranjero. Es un poquito como hacemos el análisis para entender la demanda de ese mercado que no está en la zona para ciertos productos en la parte de Riviera Maya. Si quieres avanzar, avanzamos. Entramos un poquito a la parte de la dinámica de la vivienda horizontal, las casas. Aquí hicimos una tabla bien interesante en donde plasmamos un poquito específicamente eso que estaba platicando yo ahorita, la parte de cómo dividir a esos tipos de mercado, en donde el producto de 400, 500 mil pesos hasta los 2.5 millones, lo clasificamos como un mercado más a nivel local. Ese producto de 2.5 hacia arriba, inclusive hasta los 4.5, 5 millones, esa mezcla o esa composición de mercado local más un mercado turístico. Y ya el producto de 4.5, 5 millones hacia arriba, ya le damos un peso específico mucho más importante a la parte turística y ya un peso mucho menor a la parte local, en donde específicamente entendiendo el rango de inventario que existe en Cancún, tanto para la parte de vivienda horizontal nueva como la vivienda vertical, que es la parte gris y la parte azul, pues estimamos que en base a este crecimiento que veíamos de casi el 250% al 2050, se van a requerir prácticamente 200,000 unidades de vivienda, hogares nuevos para gente local para este año. ¿Dónde van a vivir si no tenemos ese inventario, no? La verdad es que este es un área de oportunidad súper interesante, más allá de que tengamos unidades en inventario en esos niveles de precios en este momento, ¿no? Sí, ahí es importante hacer la aclaración de la parte, complementando lo que dices de la parte de demanda. Es claro, hay 2 visiones, ¿no? La visión para el producto o para la población que no es flotante, que es la población que trabaja y que vive en Cancún y en la Riviera Maya, que va ligado al crecimiento poblacional y demográfico, ¿no? Y, perdón, y la parte turística, que tiene una correlación directa con el flujo de turismo y los diferentes niveles socioeconómicos que tiene el turismo. Y los niveles socioeconómicos del turista van ligados directamente a las tasas promedio de los hoteles y con eso, por medio de diferentes metodologías 4S puede estimar la demanda para los dos segmentos.
Como dice Arturo, aquí es claro lo que está pasando. Si tú tienes abajo de 2 millones, o sea, el producto de abajo de 2 millones de pesos son casas, el producto arriba de 2 millones de pesos son departamentos, así es como está dividido. Las casas están lejanas en zonas no favorecidas y los departamentos están caros, están enfocados para la parte turística. No creo que deba de ser así, creo que debe haber un balance un poquito más homogéneo. Esa parte central digamos que tiene muchísimo potencial, o sea, la parte digamos que de 1 millón a 2 millones de pesos o de 500,000 a 2 millones de pesos, obviamente proporcionalmente tendría que ser mucho más grande que las 2,400 unidades que tenemos hoy en día. Y para balancear bien el producto, también tenemos que entender que tenemos que tener una mezcla de horizontal más vertical para que el mercado esté bien regulado. Porque casi todas estas unidades generalmente están muy lejanas, están en zonas con poco acceso público, etc, etc, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en una reorganización importante de la parte urbana de todas estas ciudades para que no se vuelvan un problema, para que realmente conserven el valor que tienen. Es importante que cada una de estas ciudades desarrollen un plan de desarrollo urbano cuidadoso, meticuloso, alineado con gobierno federal, trayendo a los mejores expertos a nivel mundial para que ayuden a definir una ciudad organizada y que sobre todo cumpla con un objetivo bien importante, es ofrecer producto inmobiliario que esté alineado a las condiciones reales de la ciudad, porque hoy no las tiene. Hoy es impensable pensar que el producto de arriba de 4.5 millones de pesos es el 30% del inventario, cuando es menos del 5 o 6% del total de la población. O sea, fíjense nada más el desbalance que estamos teniendo en el mercado. O sea, los segmentos no están alineados en inventarios, en segmentos económicos, está completamente desbalanceado. Entonces, por más que tengamos el mercado turístico que esté empujando la parte premium, los otros segmentos los vemos muy desatendidos, ¿no? Sin duda, Nacho. Hacemos este mismo análisis para Playa del Carmen, en donde la verdad es que es bastante similar. Aquí sí hay un poquito más de balance a nivel de producto horizontal en Playa del Carmen, sobre todo para estos segmentos, obviamente, en donde el segmento local, ese producto de 500 a los 2.5 millones, representa un 23% del inventario, enfocado más a la parte local. Ese producto ya con esa faceta de local turístico representa un 35% del inventario, de 2.4 a 4.5 millones, y el producto de 4.5 millones hacia arriba representa un 41%, que caemos en la misma parte, ¿no? Estamos en la parte alta de la pirámide, en donde el porcentaje es mucho menos representativo y tenemos la cantidad más importante del inventario en ese producto residencial plus premium, ¿no? Y de alguna manera la parte de Tulum se comporta bastante similar, y en donde, como decíamos y reiteramos, la parte de ese producto para locales de 500 al 1.200.000, inclusive los 2 millones y medio, no existe o es prácticamente inexistente en Tulum. El mercado local turístico cuenta con un buen balance de inventario, un 53%, que les diría ahí a los desarrolladores que tienen presencia en Tulum, que nos acompañan, pues tiene que ver mucho con ese producto de una recámara de estudios que se empezó a detonar a nivel vertical en Tulum y que es el inventario que más tenemos en el producto, ¿no? En donde el ticket puede ser interesante, pero la cantidad de inventario y de oferta que hay es bastante compleja ya a niveles de lo que la demanda nos puede absorber, ¿no? Y finalmente la parte ya más enfocada al turismo, de más de 4.5 millones, en donde pues, tenemos igual casi un 32% del inventario del producto en Tulum. Igual haciendo el análisis de estas pirámides, se comportan un poco diferente acá. Por ejemplo, la parte de Cancún, si la vemos, está más balanceada hacia los segmentos medios y residenciales. La parte alta de la pirámide prácticamente no está siendo atacada por producto horizontal en Cancún específicamente. No tenemos producto premium, premium plus, ni residencial plus, o es menor ese producto. Todo se va enfocando más a nivel de vivienda horizontal a los productos de segmento residencial y medio. En Playa del Carmen es un híbrido, ya no es ni siquiera un rombo, es como un trapecio de alguna manera, en donde el 25% del inventario a nivel de producto de vivienda horizontal va enfocado a los segmentos altos, a producto de alta gama, 38% va enfocado a ese segmento residencial, el nivel socioeconómico C+, y 37% sí va un poquito más enfocado a medio. De alguna manera, el producto horizontal a nivel
de Playa del Carmen sí está mucho más balanceado y obviamente que el vertical, ¿no? Que vemos ahí a un lado, que es la pirámide invertida. Y finalmente Tulum, en donde aquí sí es bastante similar a la parte vertical, en donde el horizontal también, la parte de casas, se enfoca mucho más el 81% del inventario de la oferta nueva, de producto nuevo, a ese producto de alta gama, y es solo el 19% ese producto de segmento residencial de 1.2 a 2.8 millones y tenemos desatendido totalmente en producto horizontal a la parte del segmento medio de nivel socioeconómico C. Complementamos con la parte del Big Data también, de este análisis de producto en reventa a nivel de casas, en este caso, para las mismas ubicaciones que presentábamos con la parte de departamentos, en donde encontramos 3.082 unidades en comercialización o en reventa en la zona de Riviera Maya, 1.242 unidades de más de 6 millones de pesos, 1.223 unidades de entre 2.8 y 6 millones, 496, casi 500 unidades de 1.2 a 2.8 millones y 114 unidades del 1.2 hacia abajo prácticamente. Y haciendo este comparativo del producto horizontal de reventa específicamente, pues Cancún se comporta muy similar. Toda la parte del producto de reventa, ahí sí hay un nivel de producto bastante importante en los segmentos altos en la parte de reventa, 80% del inventario, en la parte de casas, solamente 16% en la parte residencial y 4% en la parte de medio. En Playa del Carmen, 74% del inventario horizontal enfocado a producto de alta gama, 21% a la parte residencial y solo 5% en la parte de producto de 500 al 1.200.000 segmento medio. Y en la parte de Tulum, 95% del tema de reventa enfocado en la parte horizontal a productos de segmento AB, Premium Plus, Premium y Residencial, plus 5% solamente para la parte de producto residencial y de nueva cuenta totalmente sin inventario de reventa, inclusive para la parte de producto horizontal en reventa en la zona de Tulum. Con esto cerramos la parte de vivienda horizontal. Para Riviera Maya pasamos a la parte de oficinas, en donde presentamos primero este análisis de cómo se comporta la parte de Cancún específicamente, en donde en el último corte que nosotros realizamos existen 118,000 metros cuadrados de área neta rentable o vendible a nivel de Cancún. 84,000 metros cuadrados están ocupados y hay una disponibilidad de 34,000 metros cuadrados aproximadamente. Aquí hicimos un análisis, una estimación de la demanda y de los metros ocupados que existen en Cancún del 2020 al 2021, en donde vemos que realmente la situación de oficinas es compleja. La demanda de metros cuadrados de oficinas es la verdad poca. Para 2021 estamos hablando de 4,000 metros cuadrados, para 2022 5,000 metros cuadrados. Y aquí les ponemos un análisis de cómo se está comportando oferta y qué es lo que está demandando el mercado de oficinas en cuanto a las tipologías y tamaños de producto de oficinas, para que veamos que realmente tenemos que reconvertir ciertos productos de oficinas, obviamente entendiendo qué va a pasar con restricciones y limitaciones el día de mañana cuando brinquemos esta barrera del COVID, ¿no? Aquí es importante entender un tema importante. Tenemos 35,000 metros cuadrados disponibles y estamos viendo una absorción para los próximos años de 10,000 metros cuadrados, tomando en cuenta que el 2020 ya sabemos lo que va a pasar. 4,000 más 5,000, 4,042 más 5,100, redondeamos en 10,000 metros cuadrados y si ustedes se pueden dar cuenta, el mercado trae 35,000 disponibles. 35,000 de 110,000, pues es un porcentaje bastante grande. Está por encima del porcentaje que se pudiera definir como aceptable, que 10-15% estás en un mercado sano. Aquí estamos evidentemente arriba de eso. Sin embargo, creo que es importante que entendamos algo. El mercado de oficinas es el segmento que más va a sufrir post pandemia. O sea, es el mercado que va a tardar en recuperarse, es el segmento que tiene menos bases hoy en día para poder salir adelante no sé si puedas poner la siguiente filmina, Arturo, por un tema importante que es, bueno, el tema del crecimiento, ¿no? Está bien, ahorita hablamos. El tema de crecimiento. La demanda de oficinas está ligada directamente al crecimiento económico. Muchos hablan del tema de home office. Estoy de acuerdo, ahorita vamos a platicar esa parte, pero el decrecimiento en el mercado de oficinas viene empujado netamente por un decrecimiento
de la economía. Hay tres formas de demandar oficinas. La primera es movimientos laterales, o sea, de una oficina mala me voy a una buena oficina, o de una oficina vieja me voy a una nueva. Entonces, hoy en día no creo que ninguna empresa quiera cambiarse a una oficina mejor porque no hay presupuesto. O empresas que llegan al Riviera Maya porque están expandiendo operaciones, creo que eso este año tampoco va a pasar. O soy una empresa que ya está en Riviera Maya y tiene 500 metros y ahora creció y necesita 750 metros, o sea, 250 más. Tampoco creo que eso va a pasar. El decrecimiento en la demanda de oficinas, o digamos que esta baja considerable, viene explicada puntualmente porque México va a decrecer 10%. Vienen factores home office, pero al final la oficina cumple con una función en el trabajo que se habla trabajo en equipo, colaboración, pertenencia, cosas que no se pueden sustituir por una herramienta como la que estamos utilizando hoy. Sin embargo, va a haber una flexibilidad y un tema importante. Lo fundamental aquí es entender cuántos metros cuadrados tenemos en la Riviera Maya, que bajo las premisas tradicionales y los productos tradicionales que tenemos hoy en día, lo más seguro es que vayan a sufrir entre 3 y 4 años, porque tenemos 35,000 metros cuadrados, más los que vengan en el mercado, hablando de los próximos 10 años, los próximos 10 años son 10,000 metros cuadrados. Y es efectivamente, Oscar, no se están creando nuevas empresas, pues entonces tampoco va a haber demanda de oficinas. Entonces, creo que aquí lo importante es que entendamos que el modelo tradicional hoy en día en Riviera Maya de oficinas tiene que repensarse porque los próximos 3 años van a ser fatídicos para la industria en la zona. Si no pensamos los proyectos que traemos de oficina, pues ¿cuántos proyectos aguantan 3 años con todas las cargas financieras que tienen estos proyectos? Es importante que se repiense, es importante que se analice, es importante que se sepa en dónde está para tomar acciones importantes en esos productos. Sí creo que de todo lo que hay en Riviera Maya y en términos generales el mundo inmobiliario, aunque hoy en día se está mostrando resiliente la parte de oficinas porque las empresas siguen respetando sus contratos a largo plazo, hay algunas que no, ¿sí? Pero en general vemos que se están cumpliendo los contratos a largo plazo. Pues el tema es que será un segmento que tampoco va a crecer. O sea, va a ser un segmento que se va a estancar. Retail, por ejemplo, pues ahorita está en ceros, pero se va a recuperar y va a seguir creciendo porque la gente seguirá yendo a las calles y seguirá queriendo ir a comer a restaurantes y toda esa parte. Pero oficinas, creo que para mí, Arturo, es un tema que hay que poner mucho foco en Riviera Maya. Hay que poner mucho foco en Cancún, hay que poner foco, pues ahí está Playa del Carmen, en donde, bueno, de cierta forma, pues también estás hablando de 20,000 metros cuadrados, en donde 5,000 están desocupados, o sea, una cuarta parte de los metros cuadrados de playa están desocupados. Hay que ver qué es lo que, hay que pensar muy bien lo que se tiene que hacer en estas zonas, ¿no? Exactamente. En el producto de oficina sí sabemos que mucho por la dinámica económica de la zona, que como comentábamos, mucho tiene que ver con sector servicios, pues el mercado de oficinas es bastante limitado y los sectores y subsectores a nivel económico que buscan y necesitan y requieren un espacio de oficinas, pues son mucho más limitados que en otras zonas. Entonces tenemos que ser mucho más estratégicos. O sea, como bien decía Nacho, en la parte de Playa del Carmen, pues tenemos aproximadamente 19,000 metros. Hay 15,000 ocupados y hay una disponibilidad de casi 5,000 metros cuadrados. Prácticamente no hay proyectos nuevos, todos están todos construidos, uno que está por terminar. Y la demanda que nosotros estimamos para 2021 y 2022 ni siquiera llega a los 2,000 metros, 2,000 metros cuadrados de oficinas en 2 años. Entonces, ni siquiera cubrimos y tapamos ese gap de alguna manera de lo que hay actualmente disponible en espacios de oficinas para renta y para venta con la demanda que se va a requerir en 2 años en Playa del Carmen. Entonces tenemos que ser mucho más estratégicos y analíticos en los productos de oficinas. Como bien comenta Nacho, creemos que es de los giros, sobre todo en estas zonas, que va a sufrir mucho más. Entonces tenemos que tener análisis mucho más puntuales y entender que el producto de oficinas tiene que cambiar las tipologías, la conceptualización, los espacios, tienen que modificarse en base a esta nueva dinámica en donde sí el home office puede ser un eje rector, pero creemos que a final del día el producto de oficinas va a seguir avanzando, va a seguir evolucionando y se va a seguir utilizando el día de mañana. Perfecto, perfecto. Complementamos finalmente la parte de oficinas con este mismo análisis que hacemos de la parte de reventa o renta a través de Big Data
en donde encontramos 453 unidades, específicamente en Cancún y en Solidaridad, en Playa del Carmen. Y el análisis que hacemos aquí es un poquito diferente, en donde analizamos cómo se comportó el precio por metro cuadrado primero de venta, que en este caso para Cancún específicamente aumentó de enero del 2020 a julio de este año un 28.8%, casi un 29%, y para Playa del Carmen disminuyó el precio por metro cuadrado de venta casi un 14%. Y para la parte de renta de oficinas, en Benito Juárez aumentó casi un 30%, un 29.1%, y en Playa del Carmen disminuyó el precio por metro cuadrado de renta de oficinas en un 12.5%. Finalmente, este análisis en donde complementamos un poquito para entender cuáles son o qué número de unidades salieron al mercado de enero a la fecha a través de estos medios digitales, de este mismo análisis de Big Data, para entender cómo se está comportando la oferta. En Cancún específicamente, de enero a julio, hubo 83 nuevas propiedades a venta de oficinas anunciadas y en Playa del Carmen 21 nuevas unidades de venta de oficinas. Para renta de oficinas, en Cancún se aumentaron 116 unidades publicadas a nivel de renta y a nivel de Playa del Carmen solamente 3 unidades nuevas, ¿no? Que ahí bueno, es un poquito la explicación de, seguramente mucha gente se preguntará, oye, ¿cómo es posible que en la pandemia suban los precios de renta? No tiene lógica alguna. Está claro lo que está pasando. Lo que está pasando es que antes, cuando analizabas el mercado, digamos que está el shadow, este análisis de sombras, donde es todo el tema de la informalidad, y lo comparas contra la parte formal, te das cuenta que ya hoy en día en el mercado también están saliendo o se están desocupando metros cuadrados de calidad, que los metros cuadrados de calidad son los que tienen el precio por metro cuadrado más alto y son los que se están sumando hoy en el mercado. Entonces, nada más entender el tema de lo que tenemos que replantear hoy. De nuevo, no es por decir y por ser fatalistas en el segmento. Creo que lo que hay que pensar es retomar esos metros cuadrados y ver qué es lo nuevo que se tiene que hacer, porque nosotros hemos trabajado con muchos proyectos en reconversión ya hoy en día para reutilizar esos metros cuadrados comerciales y nos ha ido muy bien en esta pandemia. ¿Qué quiere decir? Que si quieren comercializar esos metros, tienen que darle cierto enfoque, que ahorita lo vamos a platicar. Uno de los asistentes nos preguntaba si no teníamos números de oficinas en Tulum. Tulum como tal no tiene metros cuadrados formales. Exactamente. Por eso no se hizo el análisis, ¿no? Entonces, si quieres continuamos, Arturo. Perfecto. Finalmente, y digo, complementando un poquito esta parte de las oficinas, como bien decía Nacho, pues este tipo de producto inmobiliario vea íntimamente ligado con los crecimientos económicos en sectores y subsectores en México, y entendiendo que la proyección de este año es que crezcamos 10%, pues obviamente las oficinas van de la mano, ¿no? Con todo este factor. Sin duda, ya no ahondemos mucho más en eso. Creo que reiterando esa parte, sabemos que es de los giros que más va a sufrir en este año, en esta pandemia, pero también sabemos que no se va a dejar de utilizar el espacio de oficina, se va a reconvertir y se va a retransformar solamente. Finalmente pasamos a la parte de comercio, la parte de locales comerciales, en donde hacemos un análisis bastante similar a la parte de oficinas, de enero a julio de este año, entender cómo aumentaron el número de unidades que se promueven a nivel digital, tanto para venta como para renta. A nivel de venta, específicamente en Cancún, se aumentaron 111 propiedades en comercialización, 103 en Playa del Carmen y 26 en Tulum específicamente. Para la parte de renta de locales comerciales, 188 nuevos locales aparecieron en la parte de renta para Cancún, 89 nuevos locales para renta en Playa del Carmen y 23 locales nuevos para renta en Tulum específicamente. Igual con este análisis Big Data, en donde vemos la parte de venta y renta, hacemos este análisis que coincide con lo que comentábamos, en donde el precio por metro cuadrado de venta de locales comerciales en Cancún aumentó de enero a la fecha, a julio, un 36%, en Playa del Carmen un 14% y en Tulum un 25%. Y la parte de renta de locales comerciales, el precio aumentó un 26% en Cancún, un 31% en Solidaridad en Playa del Carmen y 57% en la parte de Tulum. Con 1,724 unidades de locales comerciales anunciadas a nivel digital.
un poquito a lo que platicábamos, lo que platicaba Nacho en un momento, que a final de cuentas el retail también se ha visto bastante afectado con la pandemia. Creo que ha sido uno de los giros más afectados porque realmente cerraron la cortina por las mismas restricciones. Más sin embargo, este análisis, que es bien interesante, es un estudio que se hizo en Estados Unidos para entender cuál va a ser la tendencia y las nuevas preferencias y las nuevas maneras de generar las compras, que ahorita traemos mucho esa tendencia de que todo lo estamos comprando a nivel digital. Más sin embargo, en este análisis, en este estudio, si se fijan en cómo se va comportando el mercado, solamente 10% de las operaciones en centros comerciales o de productos que encontramos en tiendas y en locales comerciales se van a llevar al 100% a nivel digital. Aquí lo que va a empezar a pasar es que va a empezar a haber una mezcla de esa parte de multicanales para hacer ciertos procesos de la compra de ciertos productos y servicios en distintos canales, desde la tradicional de ir a la tienda, probarme una prenda y comprarla, hasta ver la prenda a nivel digital, ir a probármela a un local comercial e inclusive poder hacer el cierre de la comercialización a nivel digital. Va a Sí, haber ahí una retransformación, ¿no? hay una retransformación y ahí es importante entender que lo más seguro y la tendencia es que ese porcentaje va a aumentar, ¿no? Entonces, ahorita, nada más aclarando, el 10% es lo que estamos viendo hoy en día. Más o menos, para que sea una idea, México está como el 5 o 6%, ya todo el tema de retail ya es electrónico, comercio electrónico. Es uno de los países que más rápido tiene tasas de crecimiento más rápidas antes de la pandemia en todo el tema de crecimiento económico. Creo que uno o dos países nada más en Latinoamérica tienen Amazon, uno de ellos es México. Entonces, bueno, te hablo un poquito de el factor de e-commerce que nos está afectando. Yo lo que digo y yo lo que creo es que, más o menos, que es una idea, la estimación es que para los próximos 2 años, de 11% a nivel global que estamos viendo en retail, con ya toda la compra con un canal 100% digital, pasemos a un 15, a un 17.5%. Entonces, va a tener un crecimiento bien importante la participación que va a tener el e-commerce en la parte de retail. ¿Qué quiere decir? Eso no quiere decir que el retail vaya a desaparecer, porque estamos hablando de 17.5. Es importante entender que existe otro 80 y tantos por ciento que necesita un espacio físico, o 80%. Y ese 80% en valor absoluto va creciendo también. Y lo más importante es que el retail que acompaña a Riviera Maya, que debe de estar muy enfocado al tema de experiencias, al tema de convivencia, restaurantes, gastronomía, que es el objetivo principal de un destino turístico, no hay e-commerce que lo pueda sustituir. Sin embargo, para todos aquellos que tienen espacios comerciales, tienen que entender, identificar. Si hoy en día estamos viendo que a nivel global el 10-11% es retail, ya es comercio electrónico, y va a pasar a 17.5%, el mismo efecto va a pasar en México. Entonces, después de esta pandemia va a haber ciertos giros y ciertos metros cuadrados comerciales en sus plazas comerciales o en sus centros comerciales que jamás van a volver a ver la luz y que jamás van a volver a abrir una puerta porque esos comercios entendieron que el proceso ya es digital. Tienen que identificar esos espacios para que ustedes repiensen en qué van a utilizar esos metros cuadrados comerciales y cuáles son los giros que tienen que promover. Ese es el mensaje de esto. Eso es donde tenemos que trabajar. O sea, hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a analizar cuáles son los metros que jamás van a volver a ver la luz, porque ya cambiaron a e-commerce. Identifíquenlos y pónganse a trabajar en esa parte. Porque no van a regresar. No va a haber otra persona que les toque la puerta y les rente un local comercial para ciertos giros. Yo siempre pongo el ejemplo, y Arturo me ha escuchado varias veces decir, el ejemplo de la compra de pañales. Yo tengo 3 niños chiquitos. Mi hijo más grande es una niña, tiene 4 años y medio, el segundo 2 años y medio y el otro tiene un mes y medio. Yo todavía compro pañales, muchos pañales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo compro pañales por Amazon. ¿Por qué? Porque comprar pañales por Amazon es lo más cómodo del mundo. No tienes que ir a ningún lugar. Ese proceso, en lo personal, para mi familia, jamás va a volver a ver el proceso de ir a una tienda porque no me genera valor. Amazon me genera valor porque le doy un clic y los pañales llegan a mi casa. Así como yo tomé esa decisión,
Así es como la decisión que toman muchas personas en muchos elementos, en muchos productos y las tendencias de qué productos no van a regresar a un proceso normal ya están medidos. Analicen sus centros comerciales, identifiquen esos metros porque los van a tener que reconvertir, porque no va a volver a ser igual. El aumento de espacios comerciales en la Riviera Maya es un reflejo completo de lo que está pasando en el mundo. No somos exentos. Va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente. Y digo, para los que están acá en la zona, pues han entendido que en estas últimas semanas, en estos últimos meses, estamos ya con esta semaforización de cómo se está generando toda la parte del COVID. Están empezando a reabrir algunos puntos comerciales, algunos centros comerciales en ciertas zonas de ciertos giros con ciertas características y la gente está regresando. La gente no va a dejar de ir a esos centros comerciales. Claro. Como bien dicho, Nacho, parte de los metros cuadrados que había, que lo vemos reflejado en muchos centros comerciales en donde muchos locales cerraron, se fueron, cancelaron sus contratos, van a tener que reconvertirse y ahí el reto es entender y repensar, como bien dice Nacho, qué tipo de elementos vamos a llevar a cabo. La gente va a volver a salir a las calles, va a volver a regresar a los centros comerciales. Los fines de semana vamos a querer salir con la familia a los restaurantes, al cine, etc., etc. Entonces, todos estos elementos, todas estas activaciones, todos estos eventos a nivel gastronómico, a nivel de entretenimiento para todas las etapas de vida y finalmente generar esos anclajes artificiales que nosotros entendemos en 4S para darle valor y generar esa diferenciación y generar ese punto destino en nuestros proyectos comerciales para que sigan siendo atractivos y se recuperen lo antes posible en cuanto a la pandemia y las restricciones nos lo permitan, ¿no? Pues para cerrar un poco, ya con algunas ideas, algunos mitos y realidades le llamamos de qué esperamos que vaya a pasar en Riviera Maya. Como decíamos hace un momento, hace un ratito platicábamos del tema del home office, si ya es esta tendencia que tenemos encima, pero tenemos que entender que no todos estamos listos y no todos los productos están listos para cumplir con esta necesidad del home office. A final del día, lo que nosotros entendemos es que el valor real que nos da ese elemento del home office es ese tiempo que nos estamos regalando. Ya no nos trasladamos, ya no vamos al tráfico. Digo, no voy a hablar de mucho tráfico aquí en Riviera Maya porque todavía no lo hay, pero empieza a haber en ciertas zonas, pero ya no gastamos ese tiempo en trasladarnos de un lugar a otro y prácticamente cuando nosotros terminamos nuestra jornada laboral, nosotros cerramos nuestra computadora, apagamos la computadora y tenemos en ese momento la posibilidad de ya tener un espacio y un tiempo directamente a nivel de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Entonces, más que el valor de tener esa parte, pues es ese valor del hogar con el tiempo dentro del hogar y el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y tomamos aquí la base de un análisis, de un estudio bien interesante que hicieron en Canadá para entender cuál es ese tamaño de los espacios de trabajo que usan los distintos actores dentro de las empresas, ¿no? Desde trabajadores semifijos que pasan poco tiempo en la oficina, que pueden requerir de 1.5 metros cuadrados, esos trabajadores flexibles que pueden requerir entre 3 y 2 metros cuadrados, trabajadores más fijos de 8 a 4.5 metros cuadrados y esos líderes de empresas, directores generales que pueden requerir un espacio de entre 10 y 20 metros cuadrados de oficinas. ¿Realmente estamos preparados en nuestras unidades de vivienda, casas, departamentos para este esquema de home office, en donde entendiendo que un área mínima indispensable para generar este elemento de home office debe de estar entre los 3 y 5 metros cuadrados? Pues aquí les ponemos un ejemplo de una unidad enfocada a una pareja con 2 hijos de 130 metros cuadrados, de 2 niveles, 3 recámaras con un family room y 2 baños y medio, en donde aquí hicimos un análisis en donde realmente ninguno de los espacios cumple con la necesidad para cubrir ese requerimiento del home office. Ni la sala, ni el comedor, el espacio flexible que ni siquiera está diseñado para el home office, ni la parte de la recámara. Aquí presentamos otro ejemplo de otra tipología con características muy similares. Ojo, y es una vivienda de 130 metros, ¿verdad? O sea, no agarramos Una de 60. una de 50, 60 metros, Sí. sino es una unidad de 130 metros, ya un espacio de buen tamaño. Y la realidad de las cosas es que donde lo acomodes, no cabe. Y lo importante es que hoy en día estamos haciendo muchos home office por una necesidad importante. Pero en el mediano plazo o en el largo plazo, los que quieran hacer home office tendrán que empezar en el largo plazo pensando en la productividad. Como dices tú, Arturo, para tener, y está analizado, para tener 8 horas laborales productivas en home office, tu espacio tiene que estar adaptado para esa parte. Como estamos hoy en día, muchos estamos
viendo mermada la productividad, porque no todos tienen los espacios, ¿verdad? Hay gente que sí, hay gente que no, pero bueno, es importante entender que no todos los segmentos, no todas las industrias, no todas las posiciones tendrán capacidad de home office y que de cierta forma la oficina cumple, como decíamos, un objetivo importante que para nosotros, lejos de eliminarse, se va a fomentar más en un futuro, ¿no? Exactamente. Y precisamente está esta filmina que es bien interesante, en donde de alguna manera pensamos que la parte de la vivienda vertical de los departamentos tiene que desaparecer. Esa densificación del producto a nivel vertical por los esquemas de salud, de COVID, va a desaparecer y ahora solo se van a vender casas. Para 4S eso no va a pasar, eso no es una realidad que vayamos a vivir en el corto plazo. Realmente y solamente tenemos que entender que el producto se tiene que reconvertir. Precisamente generar ese esquema no de home office. Vamos a generar un home más office. Vamos a integrar esos dos productos en ciertos diseños inmobiliarios enfocados a segmentos y etapas de vida muy específicas. El home office no es para todos y el día de mañana el home office se va a acabar para muchas personas. Entonces, pensar en este tipo de productos, en estas combinaciones de espacios, en estos ensamblajes de esquemas de cowork, obviamente bajo las nuevas reglas del juego, no el cowork tradicional que conocíamos, pero sí estos espacios colaborativos, esos espacios de trabajo con las necesidades y el diseño adecuado dentro de una propiedad para que tengamos dos productos en un solo pago. De alguna manera, concentrar esos dos análisis, esos dos productos y generar ese producto adecuado para el perfil de las personas que sí sigan operando a través de home office, que sabemos que esa evolución se va a dar y muchas personas van a seguirlo haciendo desde casa. Entonces, ¿por qué no pensar y diseñar y conceptualizar esos proyectos para cumplir con esa necesidad que se viene a corto, mediano plazo, ¿no? Claro. De igual manera, esta combinación de espacios, el esquema de co-living, que nos puede dar un poco de miedo en este momento por el tema del COVID y esa integración en estos espacios integrales, pero que a final del día cumple con ciertas necesidades para ciertas etapas de vida que de alguna forma van a ser un producto bien interesante para el mercado. Creemos que Riviera Maya no debe de ser la excepción. Proyectos en Tulum, proyectos en Playa del Carmen, bajo este enfoque, inclusive aquí en Cancún en ciertas zonas, deben de ser productos ganadores, deben de ser productos que mientras tengan un buen diseño y una buena conceptualización y generen ese valor a ese nivel de producto y a esos segmentos del mercado y etapas de vidas específicas, pueden ser productos bien interesantes y muy diferenciados y disruptivos para el mercado. Que me parece dramático que esos productos no estén ya hoy en día en el mercado, zona, ¿no? Son productos que hemos venido empujando un poco, no existen y creo que hoy en día tienen mucho más sentido. Y sobre todo porque vienen nuevas generaciones, que es lo que vas a platicar adelante. La demanda va a cambiar, los segmentos van a cambiar, las condiciones económicas van a cambiar, los presupuestos van a cambiar. Y la ciudad va a ser, y la zona va a ser, creo que algo diferente a lo que venimos acostumbrados, ¿no? Entonces, creo que más que asegurar que estos productos de home más office, más el co-living, más todo este tipo de cosas, vayan a ser el futuro, más bien es un llamado a explorar cosas diferentes en el mercado, porque de lo que sí estamos seguros es que el mercado está cambiando. El mercado va a sufrir cambios y hay que explorar productos y hay que analizar qué es lo que vemos. Sí creo puntualmente que el mercado no se va a quedar igual y que no podemos seguir pensando en los mismos productos que hoy en día estamos desarrollando. Eso está claro, ¿no? Sin duda, y estoy completamente de acuerdo contigo y precisamente es eso. No necesariamente es lo que tengamos que pensar para el futuro. Creo que son elementos y son productos que desde ya hay que estar pensando, hay que estar analizando y hay que estar planteándonos para nuestros próximos proyectos, ¿no? Y como comentabas, a final del día tenemos que entender que vamos a atacar distintas generaciones y distintos enfoques de la demanda para estos productos, en donde aquí vemos esta tabla bien interesante para entender en qué tipo de generaciones está enfocada la población económicamente activa el día de hoy en Quintana Roo. Aquí en la flechita tenemos la parte de este año específicamente 2020, cómo está compuesta, donde todavía tenemos un elemento importante de generación X, esa población que ha venido siendo el eje rector durante las décadas pasadas a nivel de población económicamente activa en México, pero ya el componente más importante hoy en día es el millennial. No es el mañana, el millennial ya es hoy.
El millennial ya está viviendo, ya está consumiendo productos inmobiliarios el día de hoy y no estamos pensando y diseñando los productos inmobiliarios para este tipo de generaciones. Y ya están entrando las nuevas generaciones a partir de hoy. Esa generación centennial, esas generaciones alfa, que para el 2030, 2040 van a tener el peso, el 80-20 de la parte de disposición de compra y de la población económicamente activa y obviamente la compra de bienes inmuebles y de productos inmobiliarios en el mercado de Quintana Roo, en el mercado nacional y en el mercado mundial. No podemos dejar de analizar estas etapas de vida, estas generaciones, para diseñar los proyectos adecuados para ellos. Fíjate, hay una analogía bien importante que me pasó hace poco con un cliente en donde dice, es que yo no creo en los millennials. ¿Ok? ¿Qué vendes? Vendo casas. ¿De qué segmento? 2 millones de pesos. Una de las principales zonas. Le digo, ¿cuál es tu mercado meta o quién te está comprando? Me está comprando gente de 34, 35 años a los 40. Y le dije, bueno, ese es el millennial. Para tu información, esos ya son millennials, excepto los de 39 a 40 años. Ya son millennials. Entonces, hay que entender lo que está pasando. Y ayer que nos tocó platicar un poco del tema de Panamá con nuestros amigos de Panamá, les suplicaba, por favor, que vieran algo bien importante. O sea, fíjate el efecto que seguramente toda la gente que nos acompaña hoy hizo. Vio 2020, pero se fue hacia atrás analizando 2010 diciendo, ay, estaba bien en el mercado. Lo que dicen de que el futuro no es cierto porque ve lo que pasó de 2010 a 2020. Está bien. Lo pasado, fueron los últimos 10 años. No vean 2010. No traten de explicarse lo que pasó en el pasado. Traten de ver hacia dónde va el futuro. Y el futuro es 2030. Los próximos 10 años es lo que tenemos que voltear a ver como desarrollo inmobiliario de lo que tenemos que hacer. Y la población económicamente activa que hoy nos está demandando producto no va a ser la misma los próximos 10 años. Hoy es un cambio, o sea, este año se nota el cambio estructural, a partir de este año, se nota el cambio estructural gradual que vamos a ver dividido durante los 10 años, donde vamos a sentir cada año el golpe de cambios en la estructura de la demanda, en donde el millennial, y no nada más el millennial, el centennial y la generación alfa van a empujar la economía de Latinoamérica, de México y de la Riviera Maya, que es un sector joven, que es muy atractivo para estas generaciones y que estas generaciones necesitan vivienda. Y estas generaciones necesitan producto inmobiliario porque la vivienda después se convierte en comercio, después se convierte en oficinas. Todo es una cadena de valor bien importante. Les suplico a toda la gente que está en el ramo inmobiliario y que sobre todo está en este segmento, hay que voltear y analizar los nuevos segmentos que van a demandar producto inmobiliario. No los dejemos de ver, no nos cerremos los ojos. O sea, hay que entender esa parte y creo que es importante y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y esto cada vez se va a ver, cada vez va a ser más evidente. Por eso para nosotros, como decías tú, Arturo, oye, específicamente la solución son ideas que traemos para que entiendan cuáles son las variaciones que a lo mejor vemos en muchos de los productos y va a haber una parte que va a ser producto tradicional, pero lo que sí es va a haber una variación más importante en el espectro de oportunidades que tenemos y con eso buscamos que sea un mercado más balanceado y que no veamos los problemas que tenemos hoy en día en la Riviera Maya, en donde todo el mundo está en la parte alta de la población cuando únicamente es el 9% del mercado. Eso es lo que no queremos en la Riviera Maya y que se crea un problema inmobiliario más fuerte de lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Sin duda, Nacho. Y sí, entender específicamente, como dice Nacho, exactamente en este año empezamos a ver esa transformación de estas generaciones. Y lo que hemos venido analizando a través del tiempo en las pirámides y en los niveles de edades de la población en estas 3 ciudades de Riviera Maya, la concentración en las 3 coincide en estar en una edad de 20 a los 29 años, en donde tenemos a los millennials y empezamos con la parte más alta de los centennials. Entonces ya esas 2 generaciones están marcando la pauta hoy, 2020. Tenemos que considerarlos desde ya. No son el futuro, son el presente. 100%, es el ahora, ¿no? 100%. 100%. Finalmente, un poquito de análisis a nivel de turismo, de cómo venía llevándose a cabo toda esta dinámica turística a finales del 2019. Obviamente, esta cuarentena obligatoria que nos hizo cerrar puertas en abril y mayo, y cómo nosotros estimamos que va a seguir evolucionando.
ya con algún nivel de recuperación mucho más importante a finales del año, noviembre, diciembre, y entendiendo que ya en 2021, si las cosas van mejorando y las condiciones se van dando, seguramente esta evolución va a ser mucho más positiva para los siguientes años. Para ir cerrando un poquito, específicamente platicar de esos productos que algunos de ustedes que nos acompañan nos han preguntado un poco, de esos productos de primera vivienda para la gente local. ¿Qué look and feel, qué tipo de productos queremos buscar para estos segmentos residenciales, medios? Este tipo de productos. Queremos enseñarles algunas imágenes de proyectos de este proyecto de referencia bien interesante, que es un ticket mucho más bajo de lo que estamos platicando, inclusive en otras zonas. Entendemos perfectamente algunas de las preguntas de las condiciones y los costos de la tierra en Tulum, aquí mismo en Cancún, en Playa del Carmen. Más sin embargo, creemos que con un buen diseño, que vaya bajo un enfoque, de alguna manera, de esa accesibilidad y esa aspiración que podemos generarle, esa urgencia emocional que podemos generarle a nuestros clientes a través de un buen diseño arquitectónico, tipologías interesantes. Este modelo, por ejemplo, que es una especie de un dúplex, que se ve a nivel arquitectónico súper interesante y que al final del día también vaya con un enlace muy a lo regional, a esa identidad tan propia que tenemos en esta zona de Riviera Maya y esa parte de sustentabilidad que debemos buscar en todos los proyectos inmobiliarios, sobre todo en esta zona que debemos de cuidar de manera muy importante, ¿no? Para ir cerrando temas. A veces creo que las mismas preguntas y los mismos mensajes que nos pide la gente, hablando un poco de las restricciones que puede tener el mercado, hacen ver como si las restricciones no nos diera la tarea de repensar las cosas que estamos haciendo. Es evidente que este tipo de proyectos tienen las mismas restricciones que todos los demás, pero con mayor razón. O sea, si tenemos restricciones y vemos que el mercado está apretado, con mayor razón tenemos que sentarnos a trabajar los proyectos y dar valor agregado. Creo que ese es el mensaje principal que estamos dando aquí el día de hoy, ¿no? Exactamente. Y para ir cerrando temas, obviamente entender y dejarles el mensaje que la parte de la venta digital ya es una realidad. Ya estamos el día de hoy en esa parte. La siguiente semana, María José Hernández de nuestro equipo en 4S de la parte de estrategia digital va a llevar a cabo un webinar muy interesante de estos temas específicamente. Les recomendaría, si tienen oportunidad, de acompañarla para entender exactamente qué es lo que está pasando a nivel de la digitalización del proceso comercial en los productos inmobiliarios, en donde ya hemos analizado y ya hemos visto casos, por ejemplo, a través de la plataforma de Amazon que hemos estado platicando, en donde ya se pueden vender y se ofertan casas a venta en distintas latitudes en el mundo, ¿no? Ya es una realidad, ya está aquí y ya se puede llevar a cabo un proceso de venta de una propiedad inmobiliaria a nivel digital. Entonces tenemos que también prepararnos, tener estructuras adecuadas y listas para atacar también estas aristas. Finalmente, cerrar un poquito con algunas ideas, algún resumen de lo que nosotros platicamos el día de hoy. Obviamente, con todos estos datos, todos estos análisis que hicimos del mercado en los distintos giros inmobiliarios, entender que el primer paso es precisamente esa parte de repensar, sentarnos, analizar el producto actual que tenemos y redefinamos esa oferta que vamos a generarle al mercado. Repensémosla, afinémosla y busquemos ese diferenciador importante y adecuémosla a las necesidades del momento de estos elementos del COVID, de la pandemia, para que generemos esa oferta mucho más alineada a la necesidad y atacar los mercados que debemos atacar. No dejar a un lado la parte del desarrollo vertical, al final del día es un eje rector fundamental en la zona, mejorarlo, reanalizarlo de igual manera, repensarlo para generar ese producto de valor, que como bien dice Nacho, no por tener un proyecto o un producto de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de pesos, no le vamos a dar valor al cliente. En ese mismo producto se le puede dar mucho valor al cliente y puedes tener un éxito comercial bien interesante conceptualizando y generando un proyecto de alto valor para esos clientes también, no solamente en gamas altas de productos de segmentos más altos, ¿no? Obviamente, en ciertas zonas, revivir esas partes céntricas, que de alguna manera vamos a regresar a esas partes más céntricas, y finalmente esta parte de la venta digital, que de alguna manera es bien importante. Ya es un eje rector con el que estamos viviendo desde la pandemia por las restricciones de movilidad, de apertura de centros de venta, showrooms, etcétera, etcétera. Prepararnos, adecuar nuestras estructuras para generar estas ventas digitales. Muy bien. Pues prácticamente de nuestra parte es todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario adicional que quisiera hacer por ahí
la gente que nos acompaña y que nos acompañó durante esta plática, durante esta charla. Y los canales están abiertos, como dice Arturo, para cualquier duda o comentario. Por ahí había un par de dudas de la parte de cómo hacemos los cálculos, ese tipo de cosas. Esas partes técnicas las pueden consultar y podemos responderlas. Y pues nada, Arturo, agradecerte el foro. Les mandamos un saludo fuerte a todos nuestros amigos de la Riviera Maya. Espero que hayan disfrutado la presentación. Y bueno, pues es un poco el objetivo de 4S, darles un horizonte de cómo vemos la zona y qué es lo que está pasando. Agradecer a todos, les mandamos un saludo y como dice Arturo, síganos en nuestras diferentes redes y la presentación y el webinar van a estar disponibles en repetición en un par de horas más. La presentación la pueden descargar en la página web. Y también van a ver la liga a la repetición de este webinar. Arturo, te mando un saludo, muchas gracias por la invitación, saludos a todos nuestros amigos de Riviera Maya. Te agradezco mucho a ti, Nacho, por acompañarnos, por participar, por generarnos valor a través de esta plática y les agradecemos a todos los asistentes a la plática que nos pudieron acompañar. Seguimos en contacto a través de todos nuestros medios de redes sociales, nuestra página web, ahí pueden encontrar todos los datos de contacto de su servidor, de Nacho y de todo el equipo de 4S. Les agradecemos, que tengan una excelente noche. Saludos a todos. Saludos.